vamos a hablar sobre la comunicación pública como vector de los procesos políticos, los ciudadanos como comunicadores de temas y causas públicas, el desfase respecto a la comunicación de las instituciones, la comunicación política como disciplina, la crisis de las mediatizaciones, sobre todo como canal principal de la comunicación de gobierno, y la comunicación en red. Adrián Amado estudió letras en la UBA y se doctoró en ciencias sociales en la Flaxo. Se dedicó a investigar la comunicación pública y los medios masivos. Escribió una docena de libros. Es divulgadora en medios gráficos, radio y televisión. Es profesora en universidades de Argentina, Colombia y España. Antes que nada, bienvenida Adriana. La verdad que es un placer tenerte en Diálogos, poder tener esta instancia de conversación con vos, porque siempre es un placer escucharte e intercambiar ideas con vos. Gracias, para mí es un gusto enorme tener este ratito para conversar con ustedes. Bueno, lo primero que quería preguntarte era ¿qué camino sinuoso y probablemente tortuoso te llevó desde las letras a la comunicación? En realidad la supervivencia, porque empecé a trabajar, ni bien me recibí en una empresa y ahí descubrí lo que era la comunicación institucional. Yo que estaba muy seteada como para dar clases en secundaria o de pronto descubrí la publicidad, que era algo que siempre me había atraído, y se me dio por estudiar una maestría en comunicación, y yo que trabajaba de secretaria. Un día me llamó la gerente de marketing porque estaba cansada de que yo todo el tiempo les mandara memos corrigiendo falta de ortografía con las circulares. Entonces me dijo, ven y hacelo vos, y ahí empecé. O sea que en realidad la tortura fue para los demás, no para vos. Todo el tiempo. De hecho, hoy también sigo siendo una torturadora señal, porque soy muy, muy apasionada con esto que hago. Entonces, voy por la vida pensando que todo el mundo está atento a esas cosas que para mí son tan relevantes. Así que sí, por eso de todas esas cosas que leíste, lo de divulgadora creo que es lo que más me define. Bueno, y en esto de divulgar, has hecho escuela y me imagino que también has torturado a más de uno y una, tratando de explicarles que el paradigma del broadcasting, ese paradigma de seguir hablándole a un público indefinido, ya no existe más o entró en otro lugar, que las mediatizaciones, vos contabas alguna vez que Eliseo Verón había dirigido tu tesis, que las mediatizaciones están cambiando, que estamos en un momento de cambio. Bueno, de hecho, la anécdota que tengo es que como él me había aceptado sin conocerme, gracias al contacto del doctorado en Flaxo, había aceptado mi tesis. Yo me sentí en la obligación de leer todo el Verón que no había leído nunca en la vida, porque como tengo formación en letras, no había hecho yo semiótica. Entonces iba con mis proyectos mostrándole que había leído lo del contrato de lectura, y él cada vez que iba me decía, pero esto es viejo, si me vas a citar, cíteme la bibliografía actualizada. Y ahí descubrí que muchas de las cosas que se dan en las universidades de comunicación como una verdad revelada, el propio autor ya no estaba de acuerdo con ese concepto. Y ese también fue un aprendizaje fuerte de la tesis, porque fue entender que eso que yo había visto en el mundo profesional tenía correlato en la academia, pero que no estaba desarrollado, ¿no? Como que había dos velocidades paralelas en donde la academia seguía muy aferrada a todo lo que era el paradigma masivo. Y ya entrado este siglo, que es cuando yo defendí mi tesis, ese paradigma masivo ya estaba en crisis, imagínate, en 2021. Y cómo, has escrito sobre la política y acá empezamos a reunir un poco de los puntos que a manera de índice adelantábamos. ¿Cómo la comunicación política, la comunicación institucional, la comunicación pública está reaccionando a esos cambios que no empezaron hoy, sino, como bien estás contando, ya tienen un recorrido andado? Bueno, de hecho, me acuerdo uno de los últimos libros del Eliseo Verón hablaba de las crisis de los emisores. Y yo creo que ahí está el nudo de esta cuestión. En el paradigma anterior,
comunicaban unos pocos, comunicaban a aquellos que tenían condiciones de acceso, que tenían posibilidad de armar una campaña publicitaria o de tener una radio o de tener un canal de televisión. Por eso incluso el derecho a acceso era el derecho a tener una antena y tener tu propia radio. Eso que todavía algunos siguen defendiendo es un absurdo en un mundo en donde ya se perdió la exclusividad de los emisores. De hecho, esos que tienen la antena, esos que tienen el canal de televisión, están viendo cómo hacen para entrar en ese otro mundo en donde hay gente conectada entre sí, que está conversando incluso a veces a espaldas de esos que eran las grandes estrellas de la comunicación del siglo pasado. Entonces uno escucha periodistas, editores de diarios, estrellas de la televisión que diciendo, pero si yo era una celebridad, ¿cómo puede ser que en este mundo cualquier persona sea llamada un influencer? Bueno, habíamos deseado la revolución de la ciudadanía y que la ciudadanía participara activamente en el debate público. Se cumplieron sus deseos. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Y ahora qué hacemos con eso? Por empezar, hay que abandonar esa actitud, ¿no? De que, ¿y esta gente insolente qué está haciendo, ¿no? Cuando uno escucha sobre todo los analistas o académicos, políticos, periodísticos, ¿no? Es como, ¿quiénes son esos youtubers? ¿Qué loquitos son? ¿Qué es esto de...? No, esto, las redes, no, las redes, nosotros no tenemos redes. Te dicen muchas veces de canales de televisión. Y la pregunta es, las redes no son redes en sí. Un canal de televisión no compite con Facebook, no compite con Twitter, pero sí la atención se disputa entre la gente que participa en YouTube, en Twitter, en Facebook y la gente que participa en otros canales. A veces se encuentran, y ahí es donde se produce la magia, pero la mayoría de las veces no. Y ese es el gran desafío de la comunicación hoy, es cómo me sumo a una comunicación relevante. Y es una comunicación que además es cambiante, porque lo que hoy es el centro de la discusión deja de serlo al instante. Entonces hay que tener como unos reflejos que el paradigma de la planificación de la comunicación no tiene. ¿Por qué? Porque estaba pensado para decir, bueno, ahora vamos a armar un canal de televisión y el canal de televisión va a tener que tener tanta gente y va a tener que tener una planificación para tantos años. Y de pronto eso se enfrenta con gente que dice, yo voy a empezar a subir videos de YouTube, no importa, no están bien, salen mal, no tienen luz, voy a empezar a subir el video de YouTube. Y de pronto esa persona, de estar años hablando solo, se convierte en un nodo relevante. Y los de la televisión dicen, pero si nosotros venimos planificando y creciendo lentamente. ¿Cómo puede ser que se dé estos saltos cuánticos que se dan en este otro mundo? Bueno, es parte de lo que tenemos que aprender todos. Y en ese sentido de aprendizaje, ¿cómo ves la comunicación pública y la comunicación de gobierno? Digo, en esto de la gobernanza, ¿hay reflejos, no hay reflejos? ¿Hay búsqueda de reflejos, aunque sea? Depende. Hay ejemplos maravillosos de comunicación pública, hay ejemplos muy interesantes de cosas que se han hecho con pandemia, ¿no? Por ejemplo, si uno ve lo que hizo Finlandia en la comunicación de pandemia, se va a dar cuenta que siempre trabajaron con los influencers. Como hoy estamos dándonos cuenta que los hábitos más difíciles de cambiar son en los grupos jóvenes, porque son los que tienen menos riesgo y son además los que más perdieron con el aislamiento. Ellos lo supieron desde el año pasado, desde el inicio de la pandemia, y entendieron que al joven tenía que comunicarle su propio nodo de relevancia, no un señor que generalmente es aburrido y feo y habla de cosas, nene, quédate en casa. Digo, eso
era inviable de comunicación para la gran mayoría de la población saludable. También, bueno, me pasa que la experiencia directa me dio la confirmación de que solo se habla de la enfermedad. Y la verdad que el 80% de la población no tiene síntomas, a veces ni siquiera se entera. Fíjate cómo hemos comunicado para el 5% que está en las terapias intensivas y nos hemos olvidado del 95% que tiene otras necesidades. Obviamente, si uno comunica desde el medio masivo, y va a comunicar desde la noticia dramática, desde la desviación, desde la mayor responsabilidad. Ahora, ¿cómo hago yo para capturar esa atención del 95% de la población que no tiene síntomas? ¿Y cómo hago yo para además concientizar a esa otra gran mayoría que no se contagió de coronavirus, que tiene que verlo como una posibilidad? Digo, eso solo lo puedes hacer si vos comunicás de manera segmentada. Ahora, si vos lo que querés hacer son campañas publicitarias iguales que desde hace un año estén repitiendo lo mismo, bueno, los resultados son los que estamos viendo. Trajiste a la conversación el tema de la pandemia. En muchos sentidos, la pandemia, sobre todo en América del Sur, representó, no digo una revolución, pero sí una aceleración de procesos que estaban emergiendo. Uno de ellos claramente es darse cuenta de la segmentación y de los nuevos canales y de los nuevos nodos, como lo llamabas. Esto ya llegó para quedarse, está clarísimo. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses y años de la comunicación? ¿Podemos esperar algo más? Y yo creo que deberíamos cambiar por lo pronto la palabra, ¿no? Esto de esperar de la comunicación es qué le aportamos a la comunicación. De hecho, justamente es pasar del paradigma del espectador que está esperando que lo encanten con un espectáculo a el de un ciudadano muy activo que incluso propone antes de recibir. Es decir, hoy lo que tenés es gente muy activa, compartiendo sus experiencias, compartiendo sus pareceres, compartiendo sus saberes. Una de las cosas muy interesantes que nos mostró la pandemia es que había especialistas donde nadie los veía. Entonces de pronto te encontrás gente que está con una actitud ciudadana que es loable y que todavía no hemos agradecido lo suficiente, gente que dedica su tiempo a analizar datos, a preparar. En Argentina hubo gente que hasta armó sitios web para que podamos ver los datos en gráfico. Eso no lo hizo ninguna universidad, no lo hizo ningún instituto con recursos, lo hicieron ciudadanos. Entonces, eso también es parte de la insolencia, ¿no? Porque de pronto uno está pensando en estos grandes dinosaurios que dicen, no, yo primero tengo que tener el presupuesto y después si tengo la financiación me voy a poner a estudiar, y de pronto hay gente que lo está haciendo. Entonces, ¿cómo reaccionás con esa flexibilidad ante esa aceleración de los tiempos? Y entonces, de nuevo, la pregunta se reitera. ¿Qué le estamos aportando a la comunicación pública? Porque incluso nosotros mismos, desde nuestros análisis sesudos, ¿cuánto contribuimos? ¿Cuánto le ponemos el cuerpo a decir voy a hacer algo que contribuya? Y no simplemente poniéndome en, ¿no?, el analista que dice, ¡ay, qué mal! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué horrible! Es decir, bueno, ¿qué hiciste vos para que esto sea mucho más saludable? En muchos casos también es aprender y también es decir, ¿por qué yo no le voy a dedicar tiempo? ¿No? A veces me dicen colegas, hiciste un hilo en Twitter, podías haber escrito una nota. Hiciste un hilo en Twitter. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que no fui a un editor, traté de convencerlo y decirle, mira, esto es importantísimo y dame un espacio para que el editor me dijera, bueno, en la edición de dentro de 2 domingos podés escribir. La noticia era hoy. Esa valoración de entregarle más a la comunicación de lo que hipotéticamente puedes recibir, habla de este espíritu de la red.
Digo, esta es la colaboración comunitaria, en donde vos no estás especulando o viendo, sino estás aportando. Eso en sí generó una mejora enorme de la comunicación. Ya nosotros no estamos en nuestras pequeñas comarcas, nosotros ya estamos tomando los datos de Argentina de un sitio en la Universidad de Oxford que empezó como una iniciativa cívica hace 10 años. Y ahí están los datos y además fueron ellos los guardianes de esos datos que nos dijeron, a partir de ahora no vamos a poner este dato porque está mal dado o no está bien consolidado. Cosa que, que nunca nos había pasado, de que el mundo nos estableciera unos parámetros, y me refiero no solamente a Argentina, sino en general, este parámetro de comparación común que nos obligó a dar un salto de calidad. Sin esperarlo, ¿no? Incluso toda esta cuestión de que nos dimos cuenta de que podemos tomar cursos en universidades que están lejos, podemos seguir a gente que nos gustaba sin que lo tengan que invitar a la televisión, porque él tiene su propio canal y las cosas que incluso comparte en su canal son más interesantes que las que le podría preguntar un periodista. O sea, fíjate que en todos los ámbitos en donde vos analizás, te encontrás con estas nuevas condiciones, con este nuevo sistema. De más, no tengo que aclarar que a mí me entusiasma muchísimo, me parece fascinante, pero también tengo que reconocer que es vertiginoso, que es para los que tienen ahí coraje para montarse en este monopatín y salir a recorrer la autopista virtual. Adriana, vos estás dando clases en universidades de distintas partes de Colombia, Argentina, España. ¿Cómo ves la universidad, cómo ves la academia? Vos decías que hay un punto de encuentro y que por eso también llegaste a la comunicación. ¿Cómo ves ese punto de encuentro entre esta realidad vertiginosa, como la describiste recién, y la academia, que normalmente se toma su tiempo en poder reaccionar a estos fenómenos? Mirá, yo lo que veo es justamente ese contraste de velocidad, ¿no? Hay mucha investigación sobre lo que está pasando ahora. Y si vos te fijas, nuestra agenda de investigación suele tener no menos de 10 años. Parece que nosotros necesitamos que mueran los objetos de estudio para empezar a estudiarlos, ¿no? Eh, y lo que necesita la sociedad es un pensamiento en este momento. Y en este momento significa que además es algo que podés empezar a estudiar y que mañana no tenga interés. Esta lógica de estas especializaciones y bueno, no, yo me dedico a esto y por lo tanto de aquí a fin de año también tiene que ver con este concepto de servicio público, ¿no? Nosotros somos emisores en las academias esperando que nos lean y nos aplaudan en un espectáculo académico, o somos un ciudadano más que nos toca el privilegio de poder analizar la realidad y compartirla con nuestra comunidad. Bueno, estamos a la altura de ese privilegio. ¿Qué le estamos dando a la comunidad desde nuestra humilde cátedra? Digamos, la educación, la academia también está sufriendo de esa crisis del emisor del que hablaba Verón. Es la primera, te diría. Y de hecho, la ciencia es la que va a salir más golpeada de esta crisis, porque la ciencia entró a la pandemia como la Miss Universo, esa que entraba como diciendo, ay, ahora me necesitan, ahora vienen, ahora se dieron cuenta que los científicos somos importantes. Bueno, resultó ser que nos dimos cuenta también que hay científicos innecesarios, que la ciencia tampoco tiene resueltas muchísimas cosas, que no es la guardiana de la verdad social, y que la ciencia sola tampoco sirve, que nosotros podemos tener brillantes investigadores, pero si no tenemos un sistema económico que lleve que convierta esas ideas en patentes y esas patentes en medicamentos, testeos, mejoras para la vida de la sociedad, estamos haciendo nada.
Si esto lo pensás desde el punto de vista de la comunicación, vas a ver que la crisis es mucho más grande, porque también la comunicación no está en estos temas, ¿no? No está en la coyuntura, está tratando de que todo entre en su marco teórico, y lo que te está diciendo la realidad es que todos los marcos teóricos estallaron. Ayer en un espacio, en un congreso con una actividad agropecuaria, caímos en la reflexión de que fíjate que la sociedad argentina tiene muy mala opinión de la modificación genética para los alimentos. Sin embargo, están haciendo filas para ponerse vacunas hechas con la misma base biotecnológica. O sea, la biotecnológica para la vacuna resultó ser el bien deseado. Y nosotros todavía tenemos conflictos con la biotecnología aplicada a la producción de alimentos. Digo, esas contradicciones también tienen mucho que ver con discusiones improductivas para la sociedad, y más para sociedades como las latinoamericanas, que tienen muchísimas urgencias y muchísimas necesidades para resolver en lo inmediato. La última y ya te liberamos para que puedas seguir en tu vida. Hace 5 o 6 años escribiste un libro sobre política pop. ¿Qué cambió, qué evolucionó o no, o involucionó en la política desde ese libro a esta parte? Mira, cuando yo escribí el libro, pensando sobre todo en esta particular forma de hacer política latinoamericana, eh, nunca me imaginaba que iba a venir Trump y iba a llevar la política pop a una escala global, ¿no? Y de hecho mi libro hasta un poquito se resignificó desde esa lógica de Europa o de Estados Unidos, en donde dicen, ahora qué hacemos con este tipo de personajes que eran parte del folclore latinoamericano desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Estos personajes con mucho protagonismo, con mucha necesidad de cámara, con un estilo de comunicación más cercano ¿no? a este espectáculo pop que a la lógica de la política institucional más gris a la que está acostumbrada la Unión Europea. Con lo cual, lo que pasó con la política pop es que de pronto cobró escala global, y las redes a su vez la sacaron de la lógica de la televisión y la hicieron todavía mucho más pop, ¿no? Porque hoy cualquier presidente con un Twitter, bueno, queda clarísimo que es un presidente pop manteniendo haciendo de su gestión un espectáculo. Eh, Creo que todavía estamos viendo cómo hacemos, ¿no? Porque si uno lo ve desde la lógica de la comunicación política o de la lógica del populismo, te pueden decir, ah, bueno, pero son personajes muy exitosos, les va muy bien, se reeligen. La pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, pero eso nos hace bien a los procesos democráticos. ¿Cuánta de la política pop ha fortalecido nuestras democracias? ¿Cuánto ha fortalecido la confianza que tenemos en los partidos políticos? ¿Cuánto ha fortalecido el lugar que cada sociedad le da a las políticas? Justamente yo ahí planteaba que la política pop es muy exitosa para su protagonista, pero termina siendo ruinosa para la sociedad en la que ese protagonista capturó la atención o se reeligió indefinidamente. Pero bueno, también yo soy muy optimista en este aspecto, ¿no? Creo que es más fácil ver lo, esa falencia de la política pop en personajes como Donald Trump que en muchos líderes que tuvimos muy cerca, ¿no? Siempre es más fácil verlo por afuera, con lo cual creo que también eso ayuda a otra toma de conciencia. Ojalá así sea. Adriana, te agradecemos una vez más este tiempo, esta oportunidad de charlar, de dialogar, y esperamos verte por acá muy pronto. Ojalá que las oportunidades se repitan de un modo más cercano. Ojalá, y yo diga que aprovechemos esta posibilidad de vernos cada tanto, aunque sea por la pantalla, porque la conversación
es mágica en presencial o en digital. Obviamente en presencial tiene aditamentos que no vamos a prescindir de ellos, pero el digital también nos permite juntarnos a charlar en esta mañana que a mí ha hecho muy feliz. Adriana, una vez más, muchas gracias.